Hola amigos, les habla Roberto Álvarez y les voy a presentar la tercera partida del match por el título de campeón del Círculo de Ajedrez de General San Martín, que se disputó ayer sábado 13 de diciembre entre Ernesto Fulgenci con piezas blancas y Daniel Papadopoulos con piezas negras. Bueno, el encuentro antes de esta partida se hallaba empatado luego de dos tablas en las primeras dos partidas que ya hemos comentado, de modo que esta era la última partida con piezas blancas de Ernesto Fulgenci y tenía que buscar la victoria que le diera más tranquilidad para el final del encuentro. Bueno, y logró conseguirla, como veremos a continuación. Bien, el encuentro comenzó con caballo F3, no es la jugada preferida por Ernesto, generalmente él abre con E4. Daniel respondió con D5, generalmente usa esa clase de aperturas clásicas y sólidas, y C4. Buscando llevar el juego por terrenos menos explorados, al menos en las partidas del mismo Ernesto. Las negras jugaron E6, sosteniendo el peón central, no aceptaron el gambito, y continuó con B3. Bueno, la idea de esta jugada es sostener el peón de C4, pero también preparar el desarrollo del alfil por B2. Continuó caballo F6. Aquí es interesante jugar alfil E7. Y contra alfil B2 responder alfil F6, proponiendo el cambio de alfiles, cosa que las blancas rechazan jugando caballo C3. Veamos cómo continuó el encuentro entre los grandes maestros Jonathan Spilman e Igor Novikov en 1991. Siguió caballo E7, dama C2. Eso prepara la movida del caballo sin problema, ya que se defiende el alfil. Enroque corto. Y H4, jugada muy interesante. La idea puede ser jugar caballo G5 y empezar a apuntar las piezas pesadas al peón de H7, que es más débil dado que no hay un caballo defensor en F6. Las negras reaccionaron en el centro con C5, siguió caballo G5, amenaza mate, G6, caballo A4, se cambiaron alfiles y tras F6, caballo F3 y B6, defendiendo C5, se logró una posición con chances aproximadamente iguales, aunque la partida la lograron ganar las blancas en 48 movimientos. Bien, volvamos a la partida entre Fulgenci y Papadopoulos. Siguió caballo F6, alfil B2, alfil E7, E3, preparando el desarrollo del alfil, enroque corto, D4, C5, jugada lógica para atacar el peón central, alfil D3, controlando la casilla E4, y caballo C6. Bueno, caballo C6 puede llegar a molestar al alfil luego de caballo B4, ¿no? En esta posición hay muchas partidas de maestros. Generalmente juegan C por D4, capturan en el centro y luego juegan caballo C6. Por ejemplo, podemos ver la partida entre Le Quang Lien y Vladimir Kramnik en Dortmund 2011, que continuó en enroque corto, B6, caballo B a D2, alfil B7, ambos bandos completan el desarrollo, torre C1, preparándose a disputar la columna C, en caso que las blancas tomen en D5. En una partida del gran maestro Grachev contra Romanov, siguió dama E2, probablemente esta jugada sea más precisa. Comunica las torres y todavía no define la situación de las torres. Una puede ir a C1
y la otra a D1, o una puede ir a D1 y la otra a E1. En esa partida las blancas lograron una pequeña ventaja. Volviendo al encuentro de Lequang y Kramnik, tras torre C1, torre C8, dama E2, torre E8. Ambos jugadores tratan de colocar las piezas apuntando al centro, manteniéndose la tensión central, es decir, nadie se apresura en capturar en D5 y el negro no abandona el centro, capturando en C4. Bueno, la partida tuvo alternativas interesantes, aunque las blancas no consiguieron ventaja y finalizó en empate tras 56 movimientos. Muy bien, entonces volvamos a nuestra partida. Caballo C6, enroque corto. Aquí hay un antecedente en esta posición de una partida entre Kramnik y Kasparov en el Memorial Botvinnik en Moscú 2001, una partida blitz, donde Kasparov jugó B6, sosteniendo el peón de C5 y preparando el desarrollo en B7. Fíjense que la posición es prácticamente simétrica, la estructura de peones es idéntica para ambos jugadores, solamente difiere un poco la posición de los alfiles, el de D3 que es más activo que el de E7, y por otro lado el caballo blanco todavía no ha salido, así que caballo B de 2, alfil B7. Tenemos a favor del blanco el alfil más activo en D3 y a favor del negro el caballo más activo en C6. Caballo C6 más activo que el caballo en D2. De modo que el juego se podría considerar equilibrado. Aquí Daniel jugó caballo E4. Una jugada que se ha empleado no demasiadas veces. Probablemente B6 sea mucho más normal y más fácil para igualar. Siguió A3. Bueno, A3 nos está dando una idea de lo que quiere hacer el blanco. El blanco quiere jugar dama C2 para presionar sobre el caballo de E4 y para eso necesita evitar que las negras jueguen caballo B4. Por otro lado, la jugada A3 debilita un poco el peón de B3. Aquí siguió alfil F6. Una jugada que valía la pena considerar también era F5, consolidando el caballo en la posición del centro y bueno, cerrando también la diagonal de B1 a H7. Por ejemplo, C por D5, E por D5, caballo C3 podría seguir. Hay que desarrollar el caballo alguna vez. Alfil E6, D por C5. La idea es luego intentar presionar sobre el peón aislado en D5. Alfil F6, interesante, intermedia atacando C3, torre C1, ahora caballo por C5, mirando al alfil y al peón de B3, caballo B5, bueno, esta jugada es sorprendente, pero correcta, se ataca el caballo de C5, si alfil por B2 sigue torre por C5, con juego complejo, y si siguiera caballo por D3, habría que intercalar alfil por F6, atacando la dama para luego recuperar la pieza en D3. Esto, F5 era bastante jugable. En cambio en la partida, bueno, Daniel optó por alfil F6, que prácticamente va a acabar perdiendo un peón, porque claro, tras dama C2 no hay forma de defender el caballo en E4 adecuadamente, ¿no? En realidad se trata de, bueno, de un sacrificio de peón, ya que el peón que van a perder las blancas es el de H7, el que van a ganar las blancas es el de H7. C por D4, E por D4, caballo G5, buena jugada, caballo por G5, alfil por G5 y finalmente cae el peón de H7 con jaque. Bueno, siguió rey H8. Ahora, si bien las blancas han ganado un peón, también tienen problemas para completar el desarrollo. Todavía no han desarrollado su caballo. Y las negras van a
contragolpear contra el peón débil en D4. Alfil D3, alfil F6, fíjense cómo se apuntan las piezas menores contra el peón de D4. En vez de defender el peón, las blancas correctamente pasan la dama apuntando al flanco rey. De hecho, se amenaza dama H5 y mate en H7. Eso obliga a las negras a tomar alguna medida defensiva. Las negras decidieron jugar G6 para cerrar la diagonal del alfil de D3. Es una jugada razonable. También podría haberse jugado rey G8. También era posible esa jugada. Y si por ejemplo dama E3 para defender D4, caballo por D4, sorprendente, alfil por D4, D por C4, hay un ataque doble, se ataca el alfil de D4 y el alfil de D3, torre D1 por ejemplo, y ahora tanto alfil por D4 como C por D3 llevan a buen contrajuego para las negras. Por ejemplo, alfil por D4, alfil H7 jaque, rey por, torre por D4, recuperando la pieza. Las negras tienen un peón de más transitoriamente. Dama F6, clavando la torre, ¿no? En cierto modo. La torre de A1 está en defensa. B por C4 y alfil D7. Con idea de alfil C6 con contrajuego. Las negras tienen una estructura de peones preferible, pero las blancas tienen piezas más activas, aunque tienen que completar el desarrollo. Por supuesto, podría seguir caballo C3 y doblar torres en la columna D. Volviendo a la partida, dijimos que las negras decidieron jugar G6, siguió torre D1, preparándose a defender D4. Bueno, y esta es una posición interesante. Aquí parece que la jugada correcta para igualar es caballo por D4. Ataca la dama. Dama E3. Atacando el caballo. Y la desclavada con caballo F3 jaque. Dama por F3. Alfil por B2, torre A2, atacando el alfil, y dama F6. Dama F6, defiende el alfil, propone el cambio de damas. Aquí las blancas tienen una posibilidad táctica interesante, que es entregar la calidad con torre por B2, dama por B2, y meter alfil por G6, aprovechando la clavada del peón F7. Aunque parece que las negras consiguen defenderse adecuadamente tras rey G8, por ejemplo. Alfil D3, dama E5, llevando la dama a la defensa, caballo C3. Por supuesto, el caballo está defendido de manera indirecta. Si dama por C3, alfil H7 jaque, ganaría la dama. Torre D8, C por D5, E por D5 y caballo E2. Bueno, el negro tiene un peón, tiene calidad de más a cambio de caballo y peón, es torre por caballo y peón, pero el rey negro un poquito desprotegido y bueno, y las blancas piezas bastante activas, eso daría compensación, pero probablemente no más que eso. Así que a dama F6 tal vez sería más fácil ir por la igualdad para las blancas con caballo D2, dama por F3, caballo por F3. Quitamos el alfil a F6 tomando los saltos de caballo. Torre a D2 doblando torres, D por C4, alfil por C4 y B6 seguido de alfil B7. Las negras tienen la pareja de alfiles, pero el dominio de la columna abierta y la buena disposición de las piezas blancas aseguran al menos la igualdad. Bien, caballo por D4 podría haber llevado a un empate. Las negras hicieron una jugada muy natural. ¿Por qué no dama B6? Que no solo ataca el peón de B3, sino que también presiona otra vez más sobre el peón de D4. Esto parece garantizar recuperar el peón con buen juego. Bueno, aquí Ernesto con blancas pensó largo rato
Se acortó la diferencia de tiempo que había. A Daniel le quedaban más o menos 10 minutos. Había usado mucho tiempo en las primeras jugadas. Ernesto había sacado ventaja de tiempo, pero aquí se empezó a emparejar el tiempo. Bueno, Ernesto decidió jugar B4, jugada bastante razonable. Sin embargo, luego analizamos un poco con la computadora y encontramos que la jugada inhumana, caballo C3, bueno, es una jugada de desarrollo, por supuesto, ¿no? Parece natural movilizar la última pieza, pero claro, el tema es que está todo atacado. Está atacado D4, está atacado B3 y las complicaciones son verdaderamente enormes. Y bueno, solamente una máquina puede valorarlas todas en un corto tiempo y aparentemente llevan a ventaja clara de las blancas. Por ejemplo, caballo por D4, dama E3. Si caballo F5 vendría caballo por D5, ataque al alfil y a la dama. E por D5 se cambian damas y sigue alfil por F6, rey G8 y C por D5 ganando un segundo peón. Ventaja decisiva. Y si a caballo por D4, dama E3, dama por B3, atacando el alfil, las blancas no defienden en el alfil, sino que sacrifican el caballo en D5. Jugada increíble. Y tras E por D5, dama H6 jaque, rey G8, alfil por G6, amenaza mate, hay que aceptar el alfil, dama por G6, alfil G7 por ejemplo, y ahora simplemente alfil por D4, con ventaja decisiva. Bueno, si bien hay pieza de menos, a ver, aquí la única sería jugar torre F7, ¿no? No parecería que se pueda sobrevivir, sin embargo, ¿no? Podría venir torre D3. Torre D3, atacando la dama y para pasar la torre a F3 o a G3, y eso debería ser decisivo, ¿no? De todas maneras la posición es complicada. Podría venir alfil F5 también. Bueno, alfil F5 podemos tomar dama por torre jaque, rey por... Si torre por B3, alfil por D4, hay torre por B7. Son dos alfiles por una torre, pero muchos peones a favor de las blancas. Bien, volvamos a la posición crítica. Tras dama B6. Caballo C3. Ya vimos caballo por D4, que parece favorecer a las blancas. Si dama por B3, seguiría C por D5. Tras C por D5, una jugada tranquila como torre B1, defendiendo el alfil. Y si caballo por D4, por ejemplo, dama D2, rey G7 evitando la entrada de la dama en H7, caballo B5, atacando el caballo en D4, y por supuesto si caballo por B5 hay alfil por F6 seguido de torre por B3, y si dama A4 se gana con caballo por D4, alfil por D4 y el ataque a la descubierta con alfil C2, que gana material. Bien, finalmente si a caballo C3 por ejemplo una jugada como rey G7 para consolidar un poco el flanco rey, vendría C por D5, caballo por D4 a la dama, dama E4, caballo F5 podría seguir para tratar de defender otra vez el flanco rey, caballo A4 a la dama y al alfil en F6, dama D8, cambiamos alfiles en F6, tomamos en E6, y caballo C5 con peón de ventaja para las blancas, que no tiene compensación. Bueno, de modo que las blancas pudieron haber aprovechado, pero es muy difícil en una partida decidirse por jugar caballo C3. En realidad está todo atacado. La jugada lógica es probablemente B4.
Bueno, las negras tomaron caballo por D4, atacando a la dama, tras la evidente dama E3. Aquí podríamos decir que viene el error decisivo de las negras. La variante crítica era caballo F3 jaque. Como es jaque, aunque si bien sacrificamos la pieza, recuperamos en B2. Aquí no vale alfil por G6. Alfil por G6 parece fuerte, amenazando dama H5. El peón está clavado por la torre indefensa en F8. Pero incluso mirando con más detalle, se puede llegar a tomar la torre de A1. Y no hay mate. Dama H5, rey G7, dama H7, rey F6. El rey se escapa de manera segura. Bien, entonces, tras caballo F3 jaque, dama por F3 y alfil por B2, las blancas tendrían que quitar la torre con torre A2, alfil G7, resguardando el alfil, H4, jugada interesante. Y bueno, puede que esta posición le haya parecido peligrosa a Daniel, y por eso, bueno, no jugó caballo F3. Sin embargo, el blanco no tiene suficientes piezas para atacar. Solamente torre, dama y alfil por ahora. Las torres no participan demasiado, el caballo está sin jugar. Así que las negras pueden reforzar la defensa con dama de 8, atacando el peón de H4. Contra H5 jugar dama H4. Y si H por G6, simplemente tomar F por G6. Y vemos que las piezas pesadas negras apuntan a F2. En caso de dama E3 seguiría alfil D4, nuevo ataque contra la dama y F2. Así que aquí las blancas prácticamente tienen que pasar a un final peor. Con G3, alfil por E3, G por H4, alfil B6, alfil por G6 y torre F4. Peón de más para las blancas, pero un peón se recupera, ya sea C4 o H4. Está mirado el peón de F2 y las negras además tienen pareja de alfiles. Así que aquí probablemente tienen juego cómodo y tal vez una pequeñita ventaja las negras. Bien, en cambio decidieron jugar E5 y ese es el error que probablemente cuesta la partida. Ahora las blancas completan el desarrollo con caballo C3, toman la iniciativa. Y bueno, y van a ganar la partida prácticamente sin darle ninguna chance al rival. El juego continuó alfil E6. Bueno, acá se amenaza caballo por D5, ¿no? Siguió alfil E6, C por D5, ganando un peón. Alfil D7, caballo E4. Aquí Ernesto huele sangre y va en busca de la cabeza del rey negro, pasando piezas hacia el flanco rey. Alfil G7, caballo G5. F6, caballo F3, caballo F5, atacando a la dama. Dama E4, no quiere cambiar damas, quiere seguir el ataque. Alfil E8, caballo H4. Fíjense cómo va pasando todas las piezas para atacar al rey. Caballo E7 para defender G6. Y dama F3. Bueno, aquí también es muy interesante D6. Si dama por D6, dama por B7, atacando la torre, y a torre B8, bueno, dama por A7, gana un segundo peón, ¿no? Bueno, Ernesto continuó atacando al flanco rey con dama F3, siguió torre D8, ataca el peón de D5, y ahora una bonita combinación con caballo por G6. Para seguir con dama H5 que recupera la pieza. Caballo por G6, dama H5 jaque, rey G8, alfil por G6, alfil por G6, dama por G6. Son dos los peones de ventaja. Ambos jugadores ya tenían apenas minuto y medio en el reloj. Pero la posición de las blancas es bastante fácil de jugar. Pueden inclusive intentar pasar una torre por la tercera fila. Daniel jugó F5. Aquí hay varias jugadas que ganan. Una es el cambio de damas en B6, seguido de torre C1.
Otra podría ser dama de 6 jaque para que el negro sea el que cambie. Pero claro, si amenaza E7, cambiar las torres favorece a las blancas. Y si torre de a E8, torre de 7. Y tras torre por E6, torre por B7, la posición no ofrece esperanzas. En la partida siguió dama G3, F4, dama G4, ubicando la dama por casillas blancas, que son las casillas que el rival no puede controlar. Torre D6, con idea de torre G6 y probablemente F3, intentando un contragolpe desesperado contra el rey blanco. Torre a C1, torre G6, dama D7, F3. Bueno, el blanco defiende bien con G3 y tras torre D8 la clave es torre C8. La torre está clavada, por lo tanto la dama no se puede capturar. Hay que simplificar aún más y eso favorece a las blancas. Tras rey H7, dama F5, otra vez la dama atacando por blancas. Y luego de rey G8, Ernesto capturó un tercer peón que forzó el abandono de las negras. Bien, una partida intensa, interesante, con algunos errores, como es lógico. Hay mucho nervio en un match. Ambos jugadores se conocen, han jugado varias veces. Una apertura poco común. Y bueno, la primera victoria de Fulgencio en el match. Ahora adelanta por 2-1 a Papadopoulos. Y el próximo sábado tendremos, la partida final, donde Papadopoulos llevará piezas blancas. Y deberá ir por la victoria a toda costa para tratar de igualar el score y forzar un desempate a partidas rápidas. Los esperamos en el círculo para presenciar la partida decisiva del match por el campeonato 2014. Les saluda Roberto Álvarez y será hasta el próximo sábado.